Cuestión. Bienvenidos una vez más a la segunda sesión del curso Diseño de la Investigación. Se incorporan dos compañeros más, Daniel Cervantes, que está por ingresar, y la licenciada María Antonieta Tejeda. Bienvenidos. Les voy a hacer llegar la grabación para que puedan ponerse al corriente de la primera sesión. Y bueno, pues bienvenidos. Está con nosotros la doctora Cecilia Cadena, quien nos imparte el curso. Muchísimas gracias. Y les voy a poner en el chat la liga para la asistencia, para que nos hagan favor de registrar su asistencia. Muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes, bienvenida y le Hola, cedo ¿qué la tal a palabra. todos y todas? Buenas tardes, espero que estén bien. Ya aquí listos para emprender la segunda sesión de este curso breve de diseño de la investigación. Les agradezco a todos que me enviaron sus trabajos. Yo intenté mandarles la retroalimentación ayer. Como ya habíamos comentado desde la sesión pasada, pues estos temas que es lo que casi todos tienen, hay algunos y algunas que tienen un poco más desarrollado y más claro el tema, incluso algunas como Pilar, incluso llegó ya a la pregunta de investigación, pero en general todos están como al principio, ¿no? Como una idea de un tema de investigación que poco a poco vamos a ir decantando para que se vaya convirtiendo pues en un problema a investigar y vayamos emprendiendo por allí las estrategias para hacerlo. La vez pasada hicimos un ejercicio de la importancia de cómo comunicamos el tema de investigación o nuestro problema de investigación. Y después de esa dinámica, algunos de ustedes empezaron a exponer muy brevemente su tema. Lo expuso Egor, Hilda y Brenda. Entonces faltan casi todos los demás. Entonces les voy a pedir que muy brevemente, 5 minutitos, se tomen cada quien nada más para eh, hablar de su tema, exponer su tema. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la expresión escrita va a ser la más importante ahora, pero también la exposición oral de sus temas de investigación, de sus diferentes avances y sus etapas, es algo útil porque nos permite identificar aquellas cosas que todavía no tenemos muy claras y por eso a veces no las podemos exponer tan ampliamente. Entonces, en 5 minutos, los que faltan, por favor, de exponer su tema eh, para el resto, porque yo casi todos ya, bueno, no casi todos, todos los que me mandaron sus trabajos yo los leí, entonces ya tengo una idea y nada más sería para que los demás se hagan una idea de lo que están haciendo otros. No sé si quieres empezar. ¿Quién está? ¿Alma? ¿O Egor ya, no? Sí, Egor ya. Ya Sí, expusiste la yo pasada. puedo. Sí, adelante, Alma. Gracias. Bueno, yo envié la pequeña descripción del tema que tengo en mente, aún todavía no definido, pero bueno, digamos que el tema en general es la salud, no la salud como un ente, pues ahora sí que como lo define la OMS o estas definiciones como que muy generales, sino más bien analizar a través de algún programa gubernamental o algún programa de alguna organización de la sociedad civil, cómo este programa, que aún no elijo, coadyuva a la efectivización del derecho a atención a la salud, que la atención a la salud lo entendería más como el acceso a servicios médicos. Ese es como que las primeras definiciones que necesito hacer, o sea, qué es el derecho a la salud y qué es el derecho de atención a la salud. Bueno, a partir de estas definiciones, todo esto con una perspectiva desde los derechos sociales, analizar alguno de estos programas para ver de qué manera el programa mismo que elija pueda ayudar o de qué manera coadyuva a la efectivización o no de este derecho que pienso definir. Entonces, sí, más que nada como que el tema es en el análisis de algún programa para la atención a la salud
y ver de qué manera este programa pues ayuda o no, si de alguna manera sí beneficia o no, para poder contribuir al derecho de atención a la salud. Muy bien, Alma. Los demás que también pueden hacer preguntas si les queda una duda, etcétera. Son ejercicios, ¿eh? No, no tengo que ser siempre yo la que les pregunte. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, a mí me surgieron varias dudas que yo le planteé a Alma en su trabajo, que vamos a ir trabajando también es para que vayan pensando. Pero, por ejemplo, si tú quieres enfocar tu tema desde el derecho a la salud o el acceso a la salud, a mí la pregunta es que me surgiría es, ¿por qué trabajar con un caso de un programa del gobierno o de una ONG? Ahí habría que definir si el acceso a la salud es una responsabilidad pública o puede ser una responsabilidad social y por eso una ONG podría cumplir. O sea, ahí me parece que como que faltaría aclarar por qué cualquiera de las dos, ¿no, Alma? Sí, pues creo que dependerá de el estudio de caso que elija, es decir, si elijo algún programa gubernamental, pues entonces definiría de qué manera la responsabilidad del Estado pues se plantea para la efectivización de este derecho. Y si elijo pues algún programa que desarrolle alguna organización de la sociedad civil, entonces ahí supongo que el enfoque sería cómo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es importante o cómo, de qué manera coadyuvan al derecho, a este derecho, pero fuera de la responsabilidad del Estado, es decir, sería como... Claro, o cómo mm, coadyuvan a esa responsabilidad pública, ¿no? Que eso exacto. es lo que hacen organizaciones de la sociedad civil que complementan los deberes públicos, ¿no? Los derechos Sí, públicos. y en esta, o sea, en esta lección que me falta pues hacer, creo que tengo que ver un poco, pues, qué información está de más fácil acceso, si la de una organización civil o la de algún programa gubernamental, porque en realidad pues creo que tendría que definir un tiempo determinado, Ujú, ujú. alguna zona geográfica determinada, no sé, y dependiendo de la información que Un encuentre. periodo de tiempo también, Exacto. ¿no? Porque Ujú. ha cambiado mucho también eso. Muy bien, Alma. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta? ¿No? Sí, Pilar. No, yo más que pregunta, comentario, porque cuando hablas del derecho a la salud, se ha hecho mucho análisis al respecto de que el acceso en México es a través del IMSS o del ISSSTE y está ligado a tener un trabajo. Entonces, la propuesta que están haciendo de política pública muchas organizaciones de la sociedad civil es el seguro, bueno, la seguridad social universal. Entonces, al hablar de la seguridad social universal, entonces sí, cualquier persona tiene derecho a acceder a la salud y no depende de tener un empleo para poderlo tener o solucionando con programas limitados como fue el Seguro Popular y ahora el INSABI, pero no se maneja como un derecho abierto. Entonces, digo, no sé si te sirve, Alma, en Acción Ciudadana frente a la pobreza se ha estudiado mucho y se ha propuesto sobre eso. Si te interesara el tema de la seguridad social universal como un tema de análisis, yo con mucho gusto te podría compartir información. Sí, muchas gracias. De hecho, o sea, de hecho creo que sí, omití como que esa definición inicial. Yo entiendo que quienes ya están pues adscritos a algún tipo de empleo con seguridad social ya tienen pues cierto acceso a servicios, ¿no? Ya hablando de la calidad de todo esto es un tema distinto.
Pero bueno, en este caso creo que me querría enfocar en quienes no cuentan con seguridad social, que están abiertos, entonces, ¿qué opciones tendrían, ya sea del Estado o a través de alguna organización de la sociedad civil? De qué manera hay mecanismos para que puedan ejercer ese derecho o no. Pero sí, sí, muchas gracias. Voy a revisar el trabajo de Acción Ciudadana contra la Pobreza, que de hecho Sí, es muy bueno. Muchas gracias. genial. Sí, sí, sí. Eso Ujú. que le pasa a Alma, que nos pasa casi a todos cuando empezamos a interesarnos en un tema de investigación, es delimitar y enfocar. ¿Cómo lo vas a enfocar? Como decía Pilar, desde el punto de vista del acceso universal a la salud, desde el punto de vista de los que ya tienen, desde el punto de vista de la aportación de la sociedad civil a garantizar ese derecho, etcétera. Eso se va a ir delimitando poco a poco y tú vas como ahorita que lo expusiste, vas a ir viendo que se necesita, ¿sabes? Ser más preciso en algunos aspectos. Muy bien, pues ya que estás hablando tú, Pilar, ¿por qué no pones de una vez tu tema? Si te parece bien. A mí sí me tocó la vez pasada ¿Ah, sí? que presentamos, sí. Ay, fíjate que. Ah, sí, 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 sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Perdón. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien más? Por ejemplo, Brenda ya. Pues María Antonieta sirve de que te conocemos un poco más. No te escuchamos. Bueno, hola, Ah, mucho gusto a todas y a todos y a todes. Bien, a mí me interesa participar en este trabajo para hacer una investigación para un proyecto específico que tengo que presentar, el cual ya he trabajado de alguna manera y que es la temática sobre la violencia política hacia las mujeres por razón de género. Entonces, me interesa llevar a cabo una investigación hacia los partidos políticos. Puede ser, yo creo, los partidos políticos más importantes, ¿no? O sea, porque creo que hay que, considero que debo de enfocar hacia los partidos que tienen mayor representatividad por cuestión de tiempo y de recursos, porque se supone que es un proyecto que presento y que se debe de pagar y que debe de tener este, una razón de ser también en tiempo y forma específico, es para un tiempo determinado. Entonces, quiero conocer el comportamiento que tienen que están teniendo antes, durante y después los partidos políticos en sus plataformas y en sus presentaciones de las mujeres, sobre todo el grupo indígena, en estas elecciones de del proceso electoral concurrente 2023-2024. Entonces, quiero saber si se está cumpliendo esta ley, que es una ley de aplicación que les compete y que hay que revisarles si de alguna manera está contemplada en sus plataformas y luego si se están llevando a cabo a través de la elección y selección que hacen de las mujeres para participar como candidatas en este proceso electoral. María Antonieta, perdón. Aquí, no sé, como que veo, claro que es para irlo también afinando, pero yo como que Sí, veo varios proyectos, varios temas, porque por un lado hablas de la violencia política hacia las mujeres en razón de género, pero después como que dices antes, durante y después, pero antes, durante y después de qué, del proceso electoral o no sé, y bueno, luego sería hablas durante el proceso electoral, vamos a durante el dejarlo así. proceso electoral. Luego hablas, bueno, de grupos, de los grupos indígenas, y luego hablas de si se cumple la ley o no en su plataforma, pero se cumple la ley de que Es la propia ley, a ver,
Hay varias leyes, perdóname, y tienes toda la razón, te la doy. Sí, hay varias leyes que se deben de cumplir y de cubrir para que los porcentajes de mujeres indígenas, de mujeres y de mujeres indígenas sean sean sustantivamente representativos en función de la paridad de género. Ujú. Bueno, ahí habría luego, iremos platicando más, cómo insertarás el tema de la violencia política de las mujeres en razón de género con Sí, respecto. tienes toda la razón. Sí, Ajá. Pero estoy está bien, o sea, la leyéndolo. cosa, decirlo ayuda a Hay que decir, a ver afinarlo, cómo. claro, Ajá. Sí, te sí, doy la sí, razón. sí. Muy bien. Muchas gracias, María Antonieta. Al contrario. No sé, Daniel o Berenice. Berenice ya, ¿no? ¿Nos pusiste la vez pasada, Beren? ¿O fue Brenda? Entonces, si quieres, Berenice, tú. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, de mi tema, o sí les comenté de mi tema, en realidad. Mm, sí, no, creo que no. Es sobre Defensoría Pública. Sí. Bueno, pues les comento que el tema que se va a desarrollar deriva de una reforma constitucional en el año 2015 y esta reforma fue en materia de combate a la corrupción. De ella deriva nuestra ley de responsabilidades administrativas en el año 2016 y de esta en el artículo 208, no recuerdo si es la fracción tercera, ahí nos está señalando que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se va a tener que contar para que se le va a informar, obviamente, al probable responsable de los derechos que tiene, y uno de ellos es contar con un asesor, ¿no? Un defensor, y que en caso de que este no lo pueda, no lo tenga, la autoridad investigadora, sustanciadora, le tendrá que brindar el defensor de oficio. Entonces, esto fue obviamente en una ley general. En pocos estados, por lo que he podido observar, se ha homologado, se ha logrado homologar la ley general con la ley local. En particular, en mi estado, en el estado de Morelos, no se encuentra homologada. O sea, al día de hoy, a pesar de que esta ley es año 2016, no se brinda defensoría pública en tema de o en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, mi tema va de investigar qué estados de la República ya homologaron sus leyes, cuáles son las causas por las que no se han hecho, que bueno, la mayoría o por lo que conozco de mi estado, bueno, pues también es la parte presupuestal, ¿no? Que afecta. Y cuáles son las consecuencias de que no se haga de tal forma, o sea, que al presunto responsable no se le brinde no se le otorgue esta garantía que nos está dando a final de cuentas una ley general. De eso va mi tema. Claro, en el caso de Berenice, como ven, también ella está avanzando en delimitar más su tema, porque como decíamos y se lo comentaba a ella en su trabajo, solamente hacer una tesis para decir qué estados homologaron y cuáles no, pues esto no es necesario, ¿no? Eso lo haces en un trabajo relativamente fácil. Por eso, y vamos a avanzar en eso, hay que estructurar nuestro tema, hay que irlo estructurando con base en un problema. ¿Por qué ese tema se puede convertir en un problema? ¿Por qué es un problema? Entonces, por ejemplo, ya tú dices, ¿cuáles son las consecuencias de que los servidores públicos no cuenten con una defensoría de oficio, ¿no? Ahí, y creo que eso va a ser válido para todos, lo vamos a comentar con más detalle al rato, pero no sé si conoces tú a Ana Elena Fierro. Ella acaba de hacer un trabajo justamente sobre este tema. A lo mejor busca por ahí en internet y vas a encontrar un libro que tiene que ver con esto justamente. No sé si es exactamente el mismo enfoque que tú, pero ella hace un análisis de pues, de la importancia que tiene
que los servidores públicos tengan una defensoría pública, una defensoría de oficio. Entonces, Lo voy a checar, si no, no tengo sí, conocimiento. sí, creo es muy bueno, lo presentó hace poco y a mí me pareció, ella lo hace muy enfocada desde los servidores públicos, porque como dice, no van a ser, los servidores públicos no van a ser solamente eh, juzgados a priori, sino los servidores públicos, por más sospechosos, tienen derechos. Y entonces eso es algo que la ley contempla, pero que no está como completamente garantizado, ¿no? Para todos los casos. Entonces, bueno, es un tema, me parece bien interesante. Daniel, si quieres Gracias. ahora sí. Hola, ¿qué tal, estimada Cecilia? Un gusto estar por acá. Pues la verdad es que me decidí apenas el jueves, ayer o antier, de ingresar a este curso que ya tenía en el radar. También estábamos por ahí difundiendo, porque quiero entrar a un doctorado. Entonces, bueno, mi nombre es Daniel Cervantes. Trabajo actualmente en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Tengo varios años trabajando el tema de gobierno abierto, enfocado especialmente en el área municipal, colaborando también con investigaciones desde sociedad civil, con Ciudadanos por Municipios Transparentes y algunas otras organizaciones, sobre todo en estos temas, participación ciudadana, transparencia, gobierno abierto. Y la investigación que quiero hacer, que está, digamos, en fase embrionaria, aunque estoy en proceso de registro de un doctorado en este momento, no sé si alcance a entregarlo porque me falta por ahí un requisito administrativo. La investigación es orientada justo a gobierno abierto municipal, enfocado a explicar en qué medida las características organizativas de los municipios afectan o inciden al éxito de una estrategia de gobierno abierto. Eh, Eso, digamos que a grandes rasgos. Sí, es un tema también muy importante porque todos hablamos de los grandes proyectos como si todas las condiciones de las organizaciones públicas estuvieran hechas para responder a eso. Y claro, cuando te enfrentas a la realidad municipal, pues te das cuenta que a veces no tienen ni las estructuras básicas, menos van a tener para emprender. ¿En qué es tu doctorado, Daniel? Estoy El que buscando entrar al publicaste doctorado de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM en la o UNAM. alguno relacionado justo con políticas públicas o administración pública. Ujú. Bueno, y luego pues vamos a seguir trabajando para problematizar un poco más el tema, ¿no? Para que sea pues realmente un tema de investigación doctoral o de maestría, da igual, o de un proyecto cualquiera, siempre hay que ponerlo en modo problema para que sea una aportación realmente a la investigación y el trabajo que se hace. Gracias, Daniel. ¿Quién más? ¿Juan Carlos? ¿O tú no, tú no has expuesto, ¿verdad, Juan Carlos? No, doctora, aún no. A ver, si gustas. Hola, buenas tardes a todos. El trabajo de investigación o ensayo que estoy realizando versa sobre el impacto de la ética en el servicio público. Entonces, para ello, bueno, es una investigación sobre los antecedentes de la ética aplicada en el servicio público y cómo las convenciones internacionales que México ha firmado y la reforma de 2015 han tenido un impacto en este modelo, pero ya como un modelo institucional y no personal, como regularmente se había visualizado la ética en el servicio público. Obviamente, el impacto que este trae en la administración, tanto en los tres poderes como en los autónomos. ¿Mm? Principalmente no, me baso en el Poder Judicial, ya que de forma específica que nace mi investigación es por ellos, ya que las convenciones internacionales desde el 2000 fueron a los primeros que contempló y actualmente son los que tienen mayor rezago en este rubro.
Juan Carlos, Entonces, tú cuando ajá, dices el impacto de la ética, ¿estás refiriéndote a los códigos de ética que se han implementado en la... es obviamente parte los códigos de ética y los códigos de conducta, ¿no? Que realmente, si bien es cierto, son modelos deontológicos y Ujú, en teoría no tendrían que tener un mayor impacto conductual más que el propio servidor público en sí. La realidad es que ya los trajeron al marco jurídico. No nada más son unos modelos ideales o una idea ontológica todavía, ¿no? Sino que ya al traerlos y ponerlos dentro de un marco jurídico, ya tienen cierta obligatoriedad. Entonces, ese modelo constructivo tiene que impactar la conducta del servicio público, pero ya como la transformación de un pensamiento institucional, no nada más de carácter individual. Y sí, allí también, perdón, efectivamente se refiere a ese tipo de dos, el código de ética y el código de conducta. sí, allí, bueno, vamos a avanzar también en problematizar ese tema porque a mí una de las cosas que me surgía cuando leía tu trabajo era justamente que los códigos de ética y códigos de conducta son un poco vinculantes, ¿sabes? Como que son más, como tú dijiste, deontológicos de lo que debería de ser, pero ¿qué pasa si un servidor público no cumple con el código? Parece que no hay muchas consecuencias. En fin, no sé, tú nos dirás si conforme lo vayas desarrollando o si ya lo vas avanzando un poco más, ¿cómo vamos a hacer para poner eso en modo de problema? Sí, ¿Sí? bueno, efectivamente, de una forma ideal, no tendrían que tener una vinculación. La ley establece que sí la tienen y que son obligatorios e inclusive generan responsabilidad administrativa. Por lo que ese artículo de la Ley General de Responsabilidades los trae a la vida jurídica, de hecho va más allá de la vida jurídica, ¿no? Y es como si Ujú. estuviera legislando y de códigos de ética o conducta pasarían a formar como una ley normal, lo cual tampoco es lo ideal. Dentro de Claro, las sanciones no graves, también la propia ley general contempla la omisión de cumplimiento de estos códigos, pero realmente el tema aquí es que no deberían o no es un ideal que establezcan conductas y se vinculen con sanciones, porque para eso está la propia ley claro, que claro. establece esos. Los códigos conductuales y bueno, básicamente, que son los que utilizan, porque el ético pues habla bien de los valores y demás aspectos que debe de tener una persona en el servicio público, pero el conductual, que efectivamente habla de una conducta, tiene que tener un aspecto preventivo y ese aspecto preventivo debe de crear un estándar sobre el ente público a que va dirigido, que le ayude a prevenir no llegar a esos faltas administrativas o hechos de corrupción. Ujú, Esa ujú, sería la idea primordial que tienen. Y no claro. deberían de ser elementos de sanción, pero sí obligatorios para formar esta nueva ideología, porque no los habíamos tenido visualizados hasta estas fechas realmente, ¿no? Estamos hablando de la ética desde hace más de 2000 años, pero Ujú, en ujú. el servicio público aplicarlo de una manera formal, bueno, la primera vez que se habló fue en el 2000 con la firma del convenio de anticorrupción de Latinoamérica, pero a nuestro marco jurídico, o la primera vez que se estableció esa palabra de código de conducta, o códigos de ética, vino en el 2015 con la Ley General de Responsabilidades. Y bueno, y obviamente ya cada estado, dependiendo del año, pues toca, bueno, la mayoría fue en 2016, 2017 que emitieron sus propias leyes de responsabilidades, los trajo en un ámbito estatal, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Pero realmente en algunos poderes, específicamente en el judicial, no han sido implementados, ¿no? Irónicamente, fue ellos o en la Convención Internacional de los primeros que se habló sobre un modelo conductual para los trabajadores de los poderes judiciales, de los países que formaron la convención en la cual México la firmó,
Y en algún momento fueron los primeros que establecieron comités de ética, emitieron códigos de conducta de manera este, no específica a través de las asociaciones que tiene el Poder Judicial de jueces y magistrados que se implementaron, pero a la fecha y bajo el marco normativo que se estableció en la Ley General y posteriormente con los bases y principios que emitió el Comité Coordinador del Sistema Nacional en el 2018, la mayoría no los tiene. Únicamente tiene hasta código de ética. Claro. El Y último los que dato lo, que y yo los que chequé, lo, perdón, había sí. como 14 estados solamente, ¿no? Ujú. Y pues menos el seguimiento, ¿no? Entonces, si bien también en algunas tesis hay la confrontación de que si deben ser obligatorios o no, pues la realidad es que aspiracionalmente estos documentos no deben ser obligatorios, pero si ya están marcados en la ley, la institución debería de fomentar su utilización. Entonces, Claro, habría creo que que conocer ese es el el impacto punto. que tiene. Ajá, exactamente, ese es el punto, porque los códigos de conducta y los de ética tienen el propósito de modificar el comportamiento de los servidores públicos, en este caso. Y entonces, ¿cuáles serían los mecanismos o se están logrando o no a través de esos códigos? Y si no, entonces, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuáles serían las estrategias? O sea, pensarlo, se me ocurre, ¿eh? Pensarlo más como en esa lógica de problematizar cómo esos códigos de conducta cumplen o no con el propósito y, bueno, verificar en algunos casos de estudio, podría ser. Ujú, sí, correcto. Ujú. Bueno, pues seguiremos platicando, Juan Carlos. ¿Quién falta? ¿Odín? Ya se me antojó una paleta. Mm, ya. Sí, bueno, yo les comentaba que vengo yo más que de la Academia de las Artes Cinematográficas, en específico del cine documental, y a partir de un proyecto que emprendí por, digamos, una situación, una problemática que involucró a mi familia directa, empecé a estudiar eh, el fenómeno de la michoacana, ¿no? Estas neverías, partidas que seguro todos La conocen. paletería, ¿eh? No la familia. Sí, no la familia, no, no. En algún momento tendrá vínculos ahí Así, con bueno, ya organización. veremos en tu No es mi tema. investigación. Esperemos que no. Ajá, esperemos que no descubrirlo, pues. Pero bueno, a partir de una investigación de Martín González de la Vara, que seguramente Claudia conoce, investigador del Colegio de México, quien ya realizó una investigación al respecto de este tema, de los orígenes y tal. Empecé por tratar de abordarlo desde la microhistoria y tratar de aproximarlo como el cine, pero me faltaba como una especie de, sí, de investigación más seria en términos académicos, ¿no? Sobre la situación, y entonces todavía estoy definiendo justamente el problema, ¿no? Porque uno de los problemas es que es una compañía que no está registrada formalmente, una empresa familiar, ¿no? A pesar de que hay cerca de más de 20,000 tiendas en todo el país, en el extranjero todavía más. Y por otro lado, también me interesa un poco como, además de si, ¿no? Esta generación de identidad en la gastronomía nacional, pues también ver cómo funciona como un commodity de estas drogas legales como el azúcar, ¿no? Y otros conservadores y tal. Pero estoy todavía en ese limbo entre decidir por qué camino me voy. Ujú, Me comentaba la doctora Claudia en su retroalimentación que quizá un análisis historiográfico sería también prudente, ujú. pero que es que justamente ya realizó el doctor Martín, eh, que claro, ¿no? También puede sumar, pero ajá, estoy justo en ese momento Sí, de tratar de determinar por qué camino decantarme, pues. exacto. Y bueno, espero que este curso sirva para eso. Pero efectivamente el tema de Odín es más de microhistoria. Eh, entonces aquí la manera de plantear el problema no es igual que en otros problemas de las ciencias sociales, es más una ciencia humana y no puedes decir, ay, no sé, cuáles son las consecuencias de que sea, que es algo que ya pasó. Entonces tú no puedes, lo que sí puedes es reconstruir algunos elementos
para identificar alguna problemática y cómo se comportaron actores, condiciones, contextos que permitieron o no llegar a un resultado. El, el, el punto aquí para escoger un tema o un problema de investigación no es si ya lo hizo alguien, entonces ya no lo hacemos, porque puede ser que alguien ya hizo un trabajo como el que nosotros queremos hacer, pero, por ejemplo, en el caso de Daniel, no lo han hecho, hay muy poco escrito que yo sepa, sobre gobierno abierto municipal, ¿no? Entonces, sí, muchos han escrito sobre gobierno abierto, pero sobre el municipio y un caso de estudio. Entonces, aunque en la literatura ustedes vayan a encontrar que ya ese trabajo ya se hizo, ustedes siempre pueden encontrar o un hueco conceptual o un enfoque desde otra teoría, aunque sea el mismo caso, pero con otra perspectiva, o otro caso con la misma teoría. Eso, todas las posibilidades estas se pueden siempre que se establezca claramente qué de ese asunto, de ese tema o de ese problema se va a investigar. Entonces, no limitarse por decir, ah, mi tema ya está estudiado y además es un investigador bien importante del cual mi trabajo no va a valer. Pues no, porque puede ser que tú aportes algo que el trabajo de Martín González no haya dicho, ¿sabes? O una Y perspectiva sí, distinta o eso lo una tengo teoría claro. o un enfoque o la manera en cómo tú lo vas a presentar. Y entonces ya con eso tu trabajo va a ser muy válido. Sí, eso lo tengo claro porque además, digamos que, o sea, tengo dos caminos, ¿no? Uno es esta maestría la que estoy aplicando sobre estudios históricos, que ahí quizá cabrá como esta línea de investigación más sobre drogas legales y ilegales, que eso ya, pues es un tema bastante amplio. Pero dentro de esta investigación, y ya digamos que en el campo del cine documental, que es también lo que me interesa, el enfoque es otro, ¿no? El enfoque es la historia Exactamente. oral directamente, ¿no? Y la palabra como testimonio fehaciente y válido, ¿no? Como, Claro, entonces son dos líneas diferentes, pero son dos sí, líneas diferentes y son enfoques diferentes a un mismo tema y eso se vale en ciencias sociales. Lo que va a importar mucho en los trabajos que hacemos, eso siempre me los dijeron mis profesores, fue que nunca nos quedemos con lo que ya dijeron otros. Siempre hay que poner un plus, tratar de razonar un poco más de lo que los otros ya razonaron. Esa es la aportación y eso es mucho. Olvídense de esas historias, de esas disposiciones de muchas universidades que abren sus doctorados y que la tesis tiene que ser conocimiento inédito o conocimiento original o conocimiento. Yo la verdad no sabría cómo hacer eso. Para empezar, porque el conocimiento original no es individual, en general es colectivo. Entonces, para hacer una aportación original al conocimiento, pues realmente tendríamos que ser como Einstein o no sé, así un cerebro de esos. Y los de este siglo ya no existen, ya se murieron. Entonces, no vamos a hacer eso porque no se puede, porque el conocimiento es colectivo, pero sí lo que podemos hacer es una aportación a algo que a lo mejor ya se ha dicho que lo que vamos a encontrar es eso, que ya se ha dicho mucho sobre el tema que queremos, pero nosotros vamos a ofrecer un razonamiento más, una explicación más, una interpretación más, por supuesto, argumentada, basada en elementos, en datos empíricos de preferencia. Yo suelo decirle siempre a los alumnos que para las tesis de maestría y doctorado nos conformemos con hacer estudios de caso, porque a veces querer hacer teoría en este momento de la formación, pues es muy difícil. Yo conozco a muy pocas personas en mi área, que es administración y gestión pública, que hacen teoría. La doctora María del Carmen Pardo, el doctor David Arellano y basta, en México, estoy hablando de México. Entonces, todos los demás mortales hacemos estudios de caso y los estudios de caso no saben la riqueza que implica para avanzar en el conocimiento y para avanzar en la teoría, porque los estudios de caso nos permiten también cuestionar postulados teóricos que se creían y que están rebasados por la práctica. Por ejemplo, esta idea ya trasnochada, pero que no tiene mucho que se viene discutiendo diferentemente, y es que la administración y la política deben estar separadas para que pueda
para que no haya corrupción y no haya intereses ajenos a la eficiencia. Eso no se puede en ninguna parte del mundo. La administración y la política están relacionadas porque están conformadas ambas por personas, por seres humanos, con agendas, con intereses, con creencias. Entonces no puede ser que, imagínense, un servidor público llegue a su oficina y se despoje de toda sus creencias, sus valores, y entonces llegue y diga, yo soy administrador público neutral. Eso no existe. Woodrow Wilson lo planteaba como una manera de disminuir la influencia de la política en la administración, pero eso ya nadie lo dice porque no es posible. Entonces, más bien se busca qué mecanismos pueden ayudar para que esa relación sea, que la política influya lo menos posible o dañe lo menos posible la gestión pública. Y entonces ahí está, pues, los mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, la ley de responsabilidades de servidores públicos. ¿Ven? Estrategias que están enfocadas a reconocer que el problema es ese y que no se puede quitar poniendo una disposición que diga la administración y la política van a estar separadas. Eso no se puede, no existe en ningún país del mundo. Entonces, eh, los casos empíricos ayudan a demostrar que esa teoría o que ese postulado teórico no es posible. Y como ese, pues hay muchos en toda los temas que ustedes están intentando desarrollar. Entonces, seguiremos platicando de eso, Odín, y yo creo que hay una beta bastante amplia para que tú puedas desarrollar tu tema. ¿Quieres, Gabriela? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Pues yo tengo dos temas. Uno que es el con el que me quiero titular de la especialidad, que es un trabajo de investigación que ya le avancé, que es el que ahorita me explico, y tengo otro que es con el que quiero ingresar a la maestría. Este, mm, el primer proyecto es el de el aborto en el Estado de México y es como un análisis de cómo el aborto pasó de ser una cuestión biológica, natural, parte de la sociedad, a ser un tema tabú, a ser criminalizado, a ser controlado por parte del Estado, hasta la época actual en el que ha habido ciertos movimientos sociales en el que se ha luchado para que el derecho a decidir ser madre o no ser madre forme parte de los derechos sexuales y reproductivos, del acceso a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a decidir cuántos hijos y qué tan espaciados los quieres, que es una serie de derechos humanos que están concatenados. Y el problema en sí, el que yo estoy planteando, es de que a partir del 2021, la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad en el que mencionaba que es inconstitucional tener en los códigos penales el delito del aborto, pues como eso, ¿no? Como un delito. Entonces, se planteó que en diferentes estados empezaran a quitarlo, a derogarlo de estos instrumentos jurídicos. Sin embargo, en el Estado de México, a pesar de que se han presentado 6 iniciativas en los últimos años, ninguna se ha pasado ni siquiera la discusión de comisiones por temas políticos y de intereses partidistas que no se niegan a discutir de esto, y a su vez esta omisión de parte de la legislatura y esta omisión de parte del Ejecutivo, que es una obligación garantizar los derechos de las mujeres, pues está haciendo que las mujeres del Estado de México no tengan el acceso al ejercicio de este derecho como parte de los derechos humanos y como parte también de una prestación en los servicios de salud públicas. Ese es a grandes rasgos el primer tema. Sí, ese tema, creo que te coloqué ahí el comentario. Si Ujú, ustedes, si podemos ver como que Gabriela nos habla mucho de los antecedentes del ujú, tema del aborto, ¿no? Cómo se convirtió este en un asunto público y no en un asunto privado, sino en un asunto de salud pública. ujú. Aquí, en lo que me imagino que estás trabajando y en lo que vamos a avanzar, va a ser en cómo lo vamos a problematizar. Y tiene que Correcto. ver más con la última parte de lo que tú mencionas. En el Estado de México está aprobado, pero hay un montón de condiciones en el entorno que impiden que ese derecho se ejerza libremente por las mujeres. Y creo que es por allí por donde más rico puede ser tu trabajo
por supuesto no vas a investigar todo, pero cuáles son lo que desde lo que tú vas leyendo y trabajando te parece que son los principales obstáculos. Y Ujú. ese me parece que es el problema de investigación muy importante porque, claro, es la negación casi desde el mismo Estado, o sea, negación pública de un derecho que el mismo Estado ha declarado como derecho para las mujeres, ¿no? Exacto, Ujú. exactamente. Entonces, ajá. Y dinos rápidamente del otro. El otro tema es sobre la invisibilización de lo trans o de las personas trans por la contraposición, o más bien, durante muchos años se ha utilizado la categoría sexo y género como si fueran homólogos y no lo son, ¿no? Hay diferentes teorías que manejan que son términos diferentes, pero en materia jurídica, cuando se trata de hacer algún tipo de reforma a favor de la comunidad LGBTQI+, lo mencionan como si fueran sinónimos. Esto lo que hace es de que en las tarjetas de identidad se cambie el sexo, que en realidad el sexo es inmutable, cambian la categoría sexo por el género sentido, lo cual hace que no se hable de personas trans y volvemos a caer en un binarismo de que tú cambias de hombre a mujer y no hablamos de que existe una persona trans. ¿Esto qué significa? Que no tenemos estadísticas de cuántas personas trans existen en el país, de cuáles son las necesidades, dónde están ubicadas, no se les puede, no se les niegan muchos derechos, como el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, por no tener esta tarjeta de identidad, por esta categoría que se cambia como si fueran lo mismo, siendo que son cosas diferentes. Otra situación que también desde el ámbito jurídico es importante, la categoría sexo para el tema médico y legal son relevantes porque en el caso de que hay un homicidio, el momento de identificar el cuerpo se cataloga como masculino o femenino por los genitales y no por la identidad sentida. Uno. Y dos, en el tema médico, hay temas de salud diferenciados que se tienen que atender, como el tema ginecológico, por ejemplo, que tiene que ver a razón de su sexo, sin importar la identidad sentida de la persona. Por eso es importante que las dos categorías se mencionen y en conjunto es cuando podemos identificar que estamos hablando de una persona trans. Cuando las personas tienen concordancia entre el sexo con el que nacen y la identidad sentida o con la que se identifican, aunque valga la redundancia, ahí estamos hablando de una persona cis. Entonces ya tenemos una categoría para identificar la población que hoy en día está invisibilizada. Ese también, como si ustedes se fijan, no sé si alguien quiere comentarle algo a Gabriela, tiene casi la misma característica del tema anterior, es decir, tú nos describes mucho los antecedentes y las Ujú, características, pero nos hace falta todavía avanzar, y bueno, para eso es este ujú, curso, ujú. avanzar en la problematización, porque tú con la descripción de los antecedentes y la falta de una tarjeta de identidad, etcétera, nos das elementos para qué, para pensar eso desde dónde vamos a enfocar el problema, ¿sabes? Ujú. ¿Cuál es la problematización de todos esos elementos que tú nos has dado? Y creo que eso es lo más importante, porque es Claro, un grupo poblacional que está sufriendo por falta de reconocimiento, pero además por violación de derechos, por una serie de factores que hay que identificar como los problemas para saber incluso si eso de la tarjeta de identidad ayuda o no es suficiente o yo qué sé, ¿no? Lo que tú vayas encontrando en tu trabajo. claro. Ujú. Vamos a Ujú. avanzar en eso también. Bueno, y Perfecto. terminamos con Edna, porque Brenda expuso la vez pasada y me parece que Edna no. ¿Es así, Edna? ¿O no te tenemos por ahí? Bueno, creo que no Sí, está por ahí. doctora, Ah, aquí estoy. Nada más que tengo poca señal, a ver si me alcanza, por eso, porque voy en carretera, ah, pero ahí va. Eh, bueno, si mi, vemos que se corta, lo dejamos me avisa, para sí, la próxima vez, ¿de acuerdo? vale. Mi inquietud de abordar un tema que ya aparece en la literatura internacional, que ONU
lo usa, que distintas organizaciones internacionales y en otros países se utiliza, como es el tema de gobernanza, que en México sí se utiliza, pero menos, y que además no está en nuestra base legal, legislativa, mucho menos constitucional. Mi intención es poder proponer, no estoy segura todavía si eso es, pero hasta el momento es eso, proponer un modelo pues como de acción hacia el 2030 que pues justo empate con esta Agenda 2030 y los ODS para México, apegado a lo que tenemos como base legal y además, no sé si se lo mencioné pues en el texto que le envié, pero podría ser el fin último pues del protocolo de la investigación, el fin último o de este modelo, pues adherir o ser parte de un principio constitucional, la gobernanza, adherirlo al artículo 26 de nuestra Constitución y poder pues utilizarlo de esa manera o ampliar un poco ¿cómo le llaman? Se me fue ahorita, Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, te comentaba, Edna, en tu trabajo, ese es un tema de los que yo trabajo, gobernanza, que en realidad la gobernanza no es algo normativo. La gobernanza es un conjunto de relaciones que se dan entre diversos actores gubernamentales y no, para sacar adelante acciones públicas, políticas públicas o decisiones públicas en general, resultados públicos, se podría decir. Entonces, aquí tú, me imagino que eres abogada, eh, es, eh, esta visión normativa está bien, pero tú no puedes decir, ¿sabes? En un grupo, aquí tiene que haber gobernanza porque van a hacer A más B más C. No, eso no se puede. La gobernanza es un hecho que se constata o no. Entonces hay mucha literatura en México sobre gobernanza, casos de estudio, discusiones, negaciones sobre la gobernanza, si en realidad la gobernanza es lo mismo que la democracia, pero ahora le estamos llamando de esta manera porque hablamos de la intervención de los actores privados y sociales en las tareas públicas. En fin, me parece que hay que buscarle un poco más allá de lo normativo, porque en México se han hecho muchos trabajos sobre gobernanza. En México los políticos se han apropiado de ese vocabulario de la gobernanza sin que parezca entenderse muy bien de qué se trata, ¿no? La gobernanza es un concepto paraguas que abarca muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en el Sí. tema de Edna, hay que empezar por definir de toda la literatura que hay, definir cómo vas a ubicarte tú en la conceptualización. Ojo que cuando hablamos de investigación no vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de conceptos construidos. Vamos a decir, la gobernanza es el conjunto de acciones de actores gubernamentales y no para... No, vamos a decir, ¿cómo se construye? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus posibilidades? Etcétera. Eso es una parte que ustedes van a tener que desarrollar todos en sus diferentes trabajos, porque de los conceptos que ustedes expongan es de lo que se va a ir derivando la exposición, la argumentación, la explicación de los datos que ustedes vayan encontrando. El conjunto de conceptos van a ser nuestras herramientas que nos van a permitir explicar la realidad que vamos a ir encontrando. Entonces, es muy importante, nos vamos a detener también ahí, en lo que se llama el marco conceptual o el marco analítico, porque no podemos cada que hablemos de, no sé, de algún tema, sacarnos a propósito o ad hoc, como se dice, un concepto. No, los conceptos los vamos a definir desde el principio de acuerdo a la literatura que exista, pero también a lo que queremos conocer de los diferentes problemas. Entonces, Edna, igual vamos a ir avanzando en la delimitación de la gobernanza, que ya dijimos, pues es todo un mundo de literatura y de conceptos y de ideas.
y viendo cómo se puede hacer un análisis, o a lo mejor tú dirías, no sé, cómo podemos saber si el Plan Nacional de Desarrollo promueve acciones de gobernanza. Bueno, ese ya es otro enfoque del problema, que decir, vamos a hacer un modelo de acción para que haya gobernanza, eso es muy difícil. Lo que sí es factible es qué condiciones se pueden generar para que haya más relación entre los diversos actores y más participación en lo público. Eso creo que sí, sí se puede. ¿Ok? ¿Qué condición? Ok, porque no sé todavía cómo, o sea, ese es como mi tema de interés, no sé cómo problematizarlo. Claro, claro, lo vamos a ir haciendo. Sí, 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 Ok, sí. Sí, gracias. gracias. Creo que María Antonieta, ¿querías decir algo? Sí, doctora, mira, te quiero preguntar esto. Claro que cuando me dijiste de que ya estaban que expresara lo que tenía en mente, bueno, lo expresé sin haber previamente medido y justificado lo que me interesa hacer. Y te pregunto lo siguiente, ¿es el tema realmente que necesito está dentro de la gobernanza? Porque, Ya no te escuchamos. discúlpame, no me di cuenta de que estaba en mute. Bueno, la pregunta que tengo es si la gobernanza entra o está en lo que en realidad me interesa hacer, que sería la transparencia de las acciones de los partidos políticos con respecto de de las, del trato que se da a las mujeres y del cumplimiento que se hace sobre las mujeres participantes, poniendo énfasis en grupos de mujeres vulnerables y ver si cubren e indígenas, cubren lo que dice, lo que la ley dice y si en sus plataformas lo tienen. Entonces, esto entra dentro de la gobernanza, porque en realidad lo que me interesa sí es transparencia y rendición de cuentas con ellos, porque hay un sinnúmero de actividades que los partidos políticos realizan. Están dentro de sus plataformas y dentro de estas plataformas hay que verificar si cumplen el cometido de las leyes de paridad de género, contra la violencia de las mujeres por razón de género, que serían dos aspectos específicos, ¿no? Me pregunto, ¿esto es gobernanza? ¿Esto es transparencia? En realidad, María Antonieta, el ejercicio de exponer su tema era eso, no lo que se te ocurra, sino la idea que Sí. tienes así general, todavía no muy elaborada, no muy delimitada, de lo que quieres hacer, porque ahí es donde empieza la investigación, por la curiosidad que tienes por saber algo que te molesta o que te intriga o que te parece importante que se conozca. Entonces, ese era el ejercicio, no tenía que ser, no es que vaya a estar bien o mal lo que hayan dicho, no, eso no se trata de eso. Se trata de ver cuál es la idea que tengo y de ahí empezar a tirar y empezar a delimitar y a quitar y a poner, etcétera. Sí. Lo que tú me preguntas específicamente sobre ese tema, no sé, no sé decirte porque depende del enfoque. ¿Se puede enfocar desde la gobernanza? Tal vez sí, pero más, a mí me parece más un tema de redes políticas, que es otro enfoque que también se deriva de la gobernanza. Hay redes políticas, redes de política pública y sobre eso también hay mucha literatura. Es redes políticas porque ahí se trata no solamente de los actores partidistas, las élites de los partidos o las militancias o las candidatas o etcétera, sino también de otros actores externos a los partidos que están influyendo para que esa paridad de género se lleve a cabo o no se lleve a cabo, ¿sabes? Ahí hay muchos factores y actores que están interviniendo y están posibilitando o, al contrario, obstaculizando la, la
el cumplimiento de este derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, Sí. por ahí Ujú. podrías explorarlo, pero vamos viendo primero como qué es lo que más te interesa. Y para eso, no sé si leyeron el texto que yo les mandé, que en realidad es un texto que se disfruta muchísimo, el de Bot Colom y William, de cómo convertirse en un hábil investigador. De este texto revisamos los primeros 2 capítulos que tienen mucho que ver con lo que veíamos la sesión pasada de la relación entre investigación, investigadores y lectores. Como decíamos la vez pasada, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, lo más importante es desarrollar una escritura que sea apropiada para quienes nos van a leer. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que queremos decir sea exactamente lo que pongamos y no dejar a la interpretación de los lectores lo que a lo mejor queríamos hacer o a lo mejor queríamos decir. La única manera en que uno aprende a escribir y expresar las ideas de lo que queremos hacer es escribiéndolo. Ustedes se van a dar cuenta, o seguramente se han dado cuenta en su trayectoria de vida, que cuando emprenden un trabajo de investigación o un reporte o un informe, etcétera, no tiene nada que ver lo primero que escriben con lo último. Eso es un cambio porque quiere decir que nos vamos entrenando en la escritura. Entonces, tenemos que, para avanzar en nuestros temas de investigación, tener presente que nosotros vamos a desarrollar un pensamiento en letra impresa. Nosotros tenemos que ser capaces de comunicar a quienes nos van a leer lo que estamos pensando, cómo en nuestra cabeza articulamos, acomodamos, concebimos las ideas y cómo las vamos sistematizando o las vamos desarrollando. Y eso solo lo vamos a hacer escribiéndolo. Entonces, si se acuerdan, en este texto, los autores dicen, y hay que empezar a escribir ya, rápido, desde el principio. Ustedes tienen que empezar a escribir lo que van pensando con relación a su tema. No lo vamos a ver aquí porque no es un curso de metodología, pero Wright Mills decía en ese texto muy famoso que se llama La imaginación sociológica, hay que tener siempre un cuaderno de nuestra investigación y con ese cuaderno ir a todas partes. Bueno, ahora dirán una tablet o lo que ustedes quieran, pero es un lugar donde ustedes pueden estar escribiendo todo el tiempo que estén pensando en la investigación, las ideas que les vayan surgiendo, cuando despiertan, cuando sueñan, cuando estén pensando, todo hay que escribirlo, porque luego uno se confía de su buena memoria y dice, ya me entendí por qué esta parte, y entonces uno se confía y si no lo escribes luego, cuando ya lo quieres desarrollar, ya no te acuerdas. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a escribir, por los que no han empezado, desde ya, todo lo que se les ocurra de su tema de investigación y luego iremos depurando. Entonces, ustedes tienen que pensar el proceso de investigación como un proceso de comunicación. Y cuando decimos comunicación quiere decir un proceso de expresarle a los lectores, a los diferentes lectores que vamos a tener, lo que nosotros queremos hacer. Hay que tener muy claro que en el proceso de investigación, como dicen los autores, la investigación avanza y retrocede. O sea, nosotros a veces tenemos la sensación de que vamos muy bien porque ya entendimos por dónde queremos hacer el trabajo y llegado un momento nos paramos y nos bloqueamos, como se dice, ¿no? Ya no estamos inspirados, no sé qué. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos que regresar a lo que planteamos originalmente para revisarlo, corregirlo, modificarlo. Yo con mis alumnos, a los que asesoro de tesis, de general de maestría y doctorado, porque en el colegio tenemos solo un posgrado, continuamente estamos regresando al protocolo de investigación, que es la base de la investigación, es el mapa de ruta, como decíamos,
que no está escrito en piedra, por supuesto, porque a veces nos damos cuenta que queríamos hacer algo y que en la realidad, por ejemplo, esos datos no existen, o que esos datos tenemos que construir nosotros una base de datos y no tenemos capacidad para levantar una encuesta o para hacer una 50,000 entrevistas o yo qué sé. Y entonces regresamos al protocolo y ahí vamos corrigiendo, cambiando, ajustando lo que también en la literatura y en la realidad vamos encontrando. Entonces, no desesperarse por el hecho de que avanzamos y luego tenemos que regresar a revisar lo que ya habíamos puesto en el capítulo teórico y pues resulta que eso no es. Eh, También algo que hay que tener claro es que todas las partes de la tesis que ustedes van escribiendo o de la investigación tienen una influencia en el resto del trabajo. Lo que decíamos hace un momento. El marco teórico, que así se llamaba, a mí me gusta más llamarle construcción analítica, porque marco da una idea de rigidez, de estrechez. Y construcción analítica quiere decir que eso, para que realmente forme parte de nuestra tesis, tiene que ser el insumo a través del cual vamos a explicar lo demás que vamos a hacer. Hay muchos casos, sobre todo se da mucho en tesis de licenciatura, pero está bien, pues es un ejercicio, un primer ejercicio de escritura, em, que los marcos teóricos, estos que le llaman los marcos teóricos, están casi siempre divorciados del resto de la tesis. Porque entonces los alumnos se ponen a fichar, a fichar, a fichar, a escribir todo lo que fichan y luego pues tienen que hacer el trabajo de campo y luego al final resulta que todas las partes de la tesis están inconexas. Entonces hay que saber que las partes de la tesis, para que sea un trabajo sistemático, tiene que tener una relación y debes influir o ser influida por las demás eh, partes de la tesis. También, o sea, que entonces cuando estemos trabajando nuestra tesis, nuestros diferentes capítulos, hay que tener eso bien presente, que nosotros y nosotras lo que vamos a hacer es tener una relación lo más presente posible de lo que dijimos al principio y lo que luego vamos a seguir diciendo, y si no nos regresamos y lo ajustamos. A veces, sobre todo cuando son estudios de caso, yo siempre recomiendo a los alumnos, aunque todavía no terminen el marco analítico, ir al caso de estudio que les interesa, para observar un poco, porque esa observación primaria que se hace de nuestro caso de estudio nos va a permitir después relativizar un poco la teoría y no ser tan rigurosos con algunos conceptos, porque si no, no nos van a servir para explicar eso de la realidad que queremos trabajar. Daniel. Gracias, espero no poner desorden, pero un poco hablando en el tema de las estructuras de la tesis y recordando también que en licenciatura me pasó con la tesis que la tutora que me tocó tenía el estilo de que a fuerzas tenía que haber, no importa el tema, no importa la tesis, debe de haber un capítulo histórico. Eso me distrajo un montón del objeto de estudio en ese momento, no le veía, porque no tenía fin. Entonces uno se pone a ver la historia de X tema y uno se clava en esa onda, ¿no? Entonces casi de ahí puede salir otro trabajo justo Claro, ese ya es un trabajo. Exacto. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? De que justo el marco analítico o para estudiar algo se debe de ver el antecedente histórico. Yo creo que depende del tema. Yo trabajo en el Colegio Mexiquense, yo soy politóloga, administradora pública y trabajo con puros historiadores casi. Y ellos me han enseñado que la historia importa, pero depende para qué y hasta qué punto. Eh, yo más que decir los antecedentes históricos, más bien diría los antecedentes o lo que se llama ahora marco contextual. Y en el marco contextual, me parece que es importante no poner todo lo humano y lo divino que pasó antes sobre ese tema, sino solamente los aspectos que tienen que ver con lo que tú quieres estudiar. Por ejemplo, hace tiempo dirigí una tesis sobre redes de política pública
para la configuración del turismo en Ixtapan de la Sal. Así, cómo los actores privados, sociales y gubernamentales contribuyeron a que se hiciera que se conformara un tipo de turismo en Ixtapan de la Sal. Y allí, por ejemplo, fue muy importante revisar antecedentes de cómo el gobernador Isidro Fabela, hace muchos años, era muy amigo del presidente Ávila Camacho, y Ávila Camacho le dio una concesión de aguas de riego a la familia San Román, que el turismo en Ixtapan de la Sal no se explica sin esa familia. Entonces, ¿ves? Ese es un dato histórico importantísimo, porque si no hubiera habido esas relaciones políticas y no se le hubiera dado esa concesión por 50 años, que por cierto en la época de Salinas se los renovaron por otros 50, pero imagínense tener el control de las aguas de riego y de las aguas termales. Entonces les dieron todo el poder a esa familia. Entonces, ¿ves? Ese antecedente histórico, pues sí es importante conocerlo. Claro que no nos íbamos a ir a ver todos los orígenes de la familia San Román, etcétera, ni nada. Pero entonces, es lo que te digo, depende el tema y depende hasta qué punto. No se trata de hacer una tesis de historia. Por ejemplo, cuando pasó lo del aeropuerto ¿saben? En la época de Fox, este aeropuerto que querían hacer, cuando los de San Salvador Atenco, y qué importante hubiera sido, porque el proyecto abortó básicamente por los ejidatarios, por los campesinos de San Salvador Atenco, que no estuvieron dispuestos a regalar su tierra ni a venderla a un peso. Allí, por ejemplo, hubiera sido muy importante el papel que muchos de los que estamos aquí hacemos en ciencias sociales, era saber cuáles eran los antecedentes de esos grupos políticos, desde cuándo tenían ese problema de tierras, qué es lo que querían, cómo estaban conformados, si hubiera habido más allá de pensar, pues ahora sí que en la tecnocracia de los cálculos, saben, ambientales y de presión y de vientos, los cálculos socioeconómicos y los antecedentes de esos grupos, quizá, bueno, ahí faltaba quizá sensibilidad o no sé, pero quizá se hubiera podido atender a esas poblaciones con más tiempo y más sensibilidad y más dignidad hacia su tierra, y quizá ese proyecto no hubiera abortado. Entonces, otra vez, depende el problema que vamos a analizar y depende, pues sí, de pronto hay que echarse un clavado para ver, hay algún dato que nos parece de dónde salió esta familia, cómo hizo para obtener la concesión de las aguas de riego y las aguas termales. Y entonces con esa pregunta, pues tú te vas un poco para atrás sin que efectivamente tengas que hacer pues toda la historia, porque pues es un buen ejercicio, pero efectivamente, pues al rato se pierde el interés, se pierde la importancia del tema principal. Entonces, sí, yo creo que debe haber un análisis conceptual, un marco conceptual que nos dé los antecedentes sobre esa problemática o sobre los actores que intervienen en esa problemática. Eso me parece que una tesis, sobre todo de posgrado, debe tener un marco analítico, un marco contextual, luego el estudio de caso y luego los resultados. Eso, el esquema varía. Yo soy muy partidaria de que no haya muchos capítulos, ni que tampoco hagamos tesis de 400 páginas ni de 500. Yo creo que un trabajo de posgrado de 150 páginas de doctorado y 120 de maestría, si está bien sistematizado, es suficiente para decir algo importante de un problema que queremos atender. La economía del lenguaje también es un factor que se agradece en las tesis de posgrado. Y creo que, pues eso es algo que también vamos aprendiendo. Al principio vamos a ser muy prolijos porque queremos decir todo lo que leímos, pero luego nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que depurar lo que vamos diciendo para decir solamente lo que tiene más relación o que a nosotras nos parece que tiene más relación con el problema que queremos investigar. Entonces, lo que nos van a decir estos autores es lo importante que es y cómo hay que hacer, transformar lo que estamos haciendo ahorita, un interés en un tema,
en pocas y buenas preguntas de investigación y luego tratar de construir las respuestas a esas preguntas. Entonces, por eso a mí me parece importante que ustedes expresaran el tema así como les viene, así como con la información que tienen, para que una vez que lo expresaran, empiecen a pensar en preguntas sobre ese tema. Algo que les voy a pedir que hagamos a partir de este momento y que veo que a la mayoría les hace falta es lo que se llama revisión del estado del arte. Y revisión del estado del arte es buscar trabajos que se hayan escrito con relación a lo que nosotros queremos decir. Eso es muy importante. ¿Qué dijeron? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué interés? ¿Cómo plantearon su problema? Eso es algo que nos va a servir muchísimo para ubicar nuestro trabajo en el conjunto de trabajos que ya existen sobre ese tema. Y eso además nos va a dar elementos, por ejemplo, recuerdo el trabajo de Hilda, que creo que no está, creo que iba a estar en otro lado, pero Hilda, por ejemplo, decía, a mí me interesa analizar si los presupuestos participativos realmente son espacios de participación ciudadana. Y yo le decía, pues sí, pero yo justamente hace poco me tocó comentar un libro sobre acción colectiva, capital social y participación ciudadana, analizando todos los presupuestos participativos que ha habido en México y todas las experiencias y luego algunos resultados de si sí es participación, si no, si lo cooptan los partidos, si en realidad no son proyectos que, ¿saben? Leer ese libro para Hilda, que además ya se lo recomendé, va a ser muy útil, no para que desista de investigar eso, sino para que le vaya ayudando a moldear el enfoque que ella quiere. A lo mejor decir, pues ahí ese trabajo se hizo sobre los presupuestos en la Ciudad de México. A mí me interesa hacerlo en los pocos municipios, porque en el resto del país se han hecho en algunos municipios, pero no en la mayoría. Y ella, que es del estado de Guanajuato, pues a lo mejor su caso de estudio va a ser el estado de Guanajuato y va a encontrar que allí la participación de la sociedad en el presupuesto participativo es distinta a la de la Ciudad de México. Y eso ya es un aporte al conocimiento, ¿ven? Porque una cosa es lo que pasa en el centro del país, otra cosa es lo que pasa en los estados. Entonces, les voy a pedir que empiecen desde ahora, cada que tengan un momento, buscar literatura sobre trabajos, no ahorita sobre conceptos, sobre trabajos similares o con una temática similar a la que ustedes quieren realizar. Eso nos va a ayudar mucho a todos porque además ese material después les va a servir a ustedes cuando tengan que escribir el estado de la cuestión. Es decir, el estado de la cuestión quiere decir en qué va esta investigación, qué es lo que se ha hecho, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, o cómo lo dijeron, o si están de acuerdo o si no están de acuerdo, etcétera. Entonces, la próxima sesión me voy a adelantar. ¿En ¿Perdón? dónde nos recomendarías hacer esta búsqueda? Pues lo ideal sería en bases de datos, pero no sé si ustedes en sus instituciones tienen bases de datos. Porque, por ejemplo, en EBSCO, en GISTOR, o si no, es un ejercicio que íbamos a hacer más adelante, pero creo que lo vamos a adelantar. Si ustedes quieren conocer lo que se ha hecho sobre sus temas lo más actual posible, es en revistas especializadas, por supuesto. Un artículo de una revista va a mostrar la información teórica y empírica más reciente que hay sobre ese tema. Entonces, si no tienen acceso a bases de datos porque su institución no lo tiene, pues empiezan a entrar a revistas, ustedes que conocen los temas más o menos, por ejemplo, María Antonieta puede entrar al Instituto Electoral y, bueno, ver qué bibliografía tienen allí, organizaciones de mujeres, repositorios de tesis. También las tesis son muy útiles porque las tesis, a mí lo que más me gusta de las tesis es que tienen, que es lo que ustedes van a hacer,
una revisión de la literatura muy completa. Entonces, revisar tesis también les puede servir, pero lo que yo les recomiendo para empezar, es artículos de revistas. Métanse a las revistas del CIDE, a las revistas de la UNAM, y ahora como dicen, una cosa lleva a la otra. Fíjense mucho en la bibliografía que proponen los artículos que a ustedes les haya interesado o que vean que están muy relacionados con el tema. Porque esa es la manera en cómo ustedes van a ir tejiendo, ¿saben? Son hilos que los van a ir llevando para ir tejiendo su propio estado de la cuestión, su propia bibliografía, sus propios conceptos. Sí, Berenice. Doctora, un favor, ¿me podría repetir el título de Ana Elena Fierro? Es que ya busqué y tiene dos similares, algo del debido proceso y algo de las responsabilidades de los servidores Es el de responsabilidades. públicos. Ok, gracias, muy amable. Entonces, yo, Pilar, recomendaría eso, revisar artículos, que es lo último y es donde van a tener la bibliografía más actualizada de otras revistas, pero también si hay, por ejemplo, textos básicos. Por ejemplo, yo que trabajo el tema de redes de política pública, hay textos básicos de un autor que se llama Rose, que esos, aunque son de 1997, hay que leerlos, hay que revisarlos, porque son la base de todo lo que se ha discutido posteriormente, rebatido, añadido, confirmado, etcétera. Entonces, en esos artículos, ustedes van a encontrar eh, otros artículos, pero también ustedes se van a ir dando cuenta que hay libros que siempre van a aparecer. Y eso quiere decir que esos son los textos de referencia base que ustedes tienen que buscar y leer. Eh, bueno, entonces, para continuar con esta lectura que hicimos, traten ustedes también de ponerse del lado de los lectores. Y como ustedes si estuvieran participando en una conversación a partir de un texto, y entonces ustedes léanse. Yo cuando hice el doctorado, hice unos cursos yo estudié en España, en la Complutense, pero hice unos cursos en el Ortega y Gasset, que es como un centro de investigaciones más serio, digamos, que la Complutense, porque la Complutense es como la UNAM, es masiva, entonces todo es un relajo. Pero en el Ortega y Gasset tuve profesores que nos recomendaban siempre leernos o tener a alguien, un compañero, un amigo, quien ustedes quieran, que nos lea. A veces en el grupo nos sugerían leernos entre nosotras. Entonces yo, por ejemplo, me leía mucho una compañera que era historiadora, que trabajaba cuestiones de salud en el siglo XIX, imagínense. Y yo la leía a ella. Pues no saben lo rico que fue para mí que ella me leyera y también yo leerla. Porque como veníamos de mundos distintos, pero justamente por eso, para poder entender lo que ella estaba escribiendo, pues ella me tenía que dar un montón de información y si sus textos, que además ella era muy buena, eran claros, cualquiera, hasta el que no fuera de su área de historia, podía entender lo que ella estaba escribiendo. A mí ella me hizo de verdad aportaciones muy, muy buenas. Entonces, traten también de tener a alguien, no sé, entre ustedes o algún amigo o un compañero de trabajo, quienes ustedes quieran, que los lean. Primero, uno siempre leerse. Tener la disciplina siempre, yo lo hago hasta con mis mensajes de WhatsApp, siempre leo lo que voy a mandar. Un mensaje de correo electrónico siempre lo leo. Porque a veces uno cree que está escribiendo muy claro lo que tiene en la cabeza, pero ya cuando lees el mensaje dices, madre mía, esto ni yo lo entiendo. Y entonces ya tú lo vas corrigiendo. Entonces, tener la disciplina siempre de leer lo que ustedes van a mandarle a quien sea. Procurar no activar el corrector ortográfico de Word. Yo eso lo recomiendo mucho porque Word, hay una palabra que no conoce de un autor, de una localidad o algo, y nos cambia todo el texto. Tenía una alumna que estaba haciendo una tesis aquí en La Marquesa en una comunidad que se llama Atlapulco. Entonces era por los que vendían comida, analizar cómo su papel en el turismo, etcétera. Pues el Word automáticamente le ponía Acapulco. O sea, tú dices,
gorditas de haba y de chicharrón en Acapulco. O sea, ¿saben? Y era porque ella no se leía y porque como confiaba tanto en el Word, entonces no hay que confiar en el Word. Mejor confiar en nosotros, en nosotras, lo que estamos escribiendo y tratar, bueno, luego de buscar a lo mejor si ustedes quieren alguna palabra o lo que sea. Yo en eso soy muy tradicional y les voy a parecer un poco antigua, pero yo siempre que escribo un texto tengo aquí al lado un diccionario, el diccionario de María Moliner del Colegio de México, que es sobre dudas y usos del español. Entonces es un texto de veras, ya sé que ahora todo se puede hacer por internet y es más rápido, etcétera, pero no saben las cosas que yo pude aprender cuando utilizo esos diccionarios. Son 2 diccionarios, son muy buenos cuando de escribir se trata, ayudan mucho a mejorar, saben incluso ampliar nuestro vocabulario para no decir siempre las mismas cosas. De hecho, aquí, si tenemos tiempo, yo les voy a dar unos ejercicios de algunas muletillas que siempre usamos cuando estamos escribiendo y cómo podemos cambiarlo por otras palabras. Eso, si nos da tiempo, lo vamos a hacer. Pero les recomiendo mucho, entonces, no confiar en el corrector de Word, tratar de ustedes mismas y ustedes mismos verificar lo que están escribiendo y en todo caso después, sí, yo también a veces verifico en internet algunas palabras o alguna ortografía, etcétera, pero en general no dejar que Word haga esas cosas por nosotros. Eh, bueno, algo que me parece también importante también del texto mencionar es que hay exigencias formales de los trabajos que tenemos que hacer como tesis. En cada institución tienen sus formatos de estructura, de redacción, de citación. Aquí lo que yo les voy a dar, creo que la próxima vez, me voy a saltar tal vez un tema, bueno, no sé, la próxima vez o la siguiente, es cómo citar con las normas de APA. ¿Por qué les voy a dar APA? Porque casi ustedes se van a fijar en todas las revistas, en muchas instituciones, es la forma de citación que nos piden. Entonces, mejor que ustedes conozcan esa y después ya si quieren la transforman en otra, eh, que pues estar cada quien inventando ahí nuestra forma de citación. Además, muchos de ustedes que se van a dedicar a hacer una tesis, quizá el destino después sea, puede ser académicos o escribir artículos, y entonces pues ya va a ser una forma en que ustedes conozcan esa forma de citación, que es la que yo les voy a dar aquí. Por supuesto, luego ustedes, hay revistas, por ejemplo, en el Colegio de México son muy conservadores, tradicionales, y les gusta mucho citar como citan los historiadores, siempre a pie de página, con todos los datos del libro, el OPSID y todas estas locuciones latinas. Bueno, ¿por qué no? Pues se puede con llamadas a pie de página, pero lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de artículos y de libros es la citación APA Chicago, que más o menos se parece en la Harvard, la Chicago y la APA. Algo que también es muy importante, perdón, voy a prenderla. Algo que es muy importante de saber es que investigar no se aprende una vez para siempre. No es como andar en bicicleta. Ustedes aprenden a andar en bicicleta y así pasen 10 años y que no anden en bicicleta, ustedes van a saber. Pues a investigar no es así. Investigar cada nuevo proyecto, cada nuevo tema, es un reto para aprender y aprender cosas. Yo cada que emprendo un proyecto de investigación o cada que dirijo una tesis, pues veo diferentes cosas. Claro, con el tiempo uno va sabiendo más cosas de cómo acceder a la literatura, cómo encontrar referencias, etcétera, pero es como el trabajo de investigación es un trabajo de búsqueda, pues depende de lo que estemos buscando, el camino que vamos a tomar, ¿cierto? No siempre vamos a tomar el mismo camino. Hay veces que vamos a empezar por leer conceptos y hay veces que vamos a empezar por ir al campo, a donde están los casos que nos interesan analizar. Depende de lo que queramos saber. Hay veces, pues muchos de ustedes van a empezar por revisar las normas, a lo mejor otros vamos a empezar
por leer una novela que tiene que ver con ese tema, ¿saben? No sé, depende. Entonces, como la investigación no se aprende una vez y para siempre, pues el tema de la búsqueda es lo que hace la creatividad de la investigación, lo que da el plus a la investigación y lo que enriquece. Yo siempre les digo a mis alumnos, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo realmente privilegiado, en eso tiene razón el presidente, porque no es un trabajo enajenante, no hacemos siempre lo mismo, sino cada vez que leemos algo tenemos oportunidad de aprender algo diferente. Cada vez que hacemos una entrevista o una encuesta o cualquier trabajo de campo de observación, estamos aprendiendo cosas diferentes. Entonces, con eso no nos vamos a enajenar, vamos a ser al contrario, siempre cada vez más creativos. Y algo que también vamos a ver aquí y que debería de ser pues casi una forma de trabajo ya permanente para ustedes es tener un plan. Ustedes tienen que planear lo que van a hacer, lo que van a escribir. A mis alumnos, cuando les doy los cursos de metodología y al final les pido un cronograma de actividades y me presentan un cronograma así muy neutral de primera semana capítulo 1, tercera semana capítulo 2, yo digo, no tienes idea de lo que vas a hacer. Cuando nosotros hacemos un plan y tenemos un propósito, somos capaces de ser más específicos en lo que decimos que vamos a hacer. Primera semana voy a hacer la búsqueda bibliográfica de los conceptos claves de la gobernanza o de lo que sea, ¿saben? Segundo mes voy a hacer entrevistas o, ¿saben? Conforme vamos teniendo más claridad en nuestro tema de investigación, también somos capaces de en nuestro plan ir siendo más específicos sobre lo que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, lo que estamos haciendo es recoger información que se necesita para responder a una o algunas preguntas de investigación y en esa medida estamos contribuyendo a resolver un problema. Ya les dije que no tiene que ser un problema que nadie haya investigado, ni tiene que ser el problema más original. Los problemas no hay que irlos a buscar. Hay un montón de problemas. Ustedes nada más salen a la calle y ya encuentran un problema de lo que sea, del ambiente, del agua, de la delincuencia, de los servicios públicos, de lo que se les ocurra. Yo doy un paso afuera de mi casa, su casa, y ahí veo un montón de problemas sociales que podemos resolver. Entonces yo siempre les digo, no vayan a buscar problemas muy originales, porque los problemas están aquí afuera y están esperando además la contribución de los que estudiamos las ciencias sociales en general para resolverlo. Cuando ustedes empiecen a leer sobre su tema o trabajos similares, piensen en tomar notas. No se trata solamente de leer y subrayar y decir, ah, ya le entendí ya. No, se trata de que lo escriban. El hecho de que ustedes vayan escribiendo sobre los temas, sobre los conceptos, sobre las metodologías, va a ser una manera en que ustedes van a poder grabar mejor esa información. Entonces, eh, yo les propongo, bueno, cada quien tiene su manera de hacerlo, pero yo en general hago cuadros y entonces me pongo así, quién es el autor, cuál es el libro, si leí un capítulo o leí todo el libro, cuál es la idea principal y si me parece que hay alguna cita importante que habría que tomar en cuenta. Y eso, ese cuadro que yo en general hago cuando yo trabajo, no saben cómo me sirve al momento de redactar. Porque entonces no tengo que estar buscando ahí otra vez en qué página era esa cita que a mí me pareció tan importante, ¿saben? Ustedes si ya lo van poniendo en un cuadro, ustedes cuando redacten van a poder tener un estado del arte o un estado de la cuestión con las referencias, con los conceptos, con los... Y luego a lo mejor van a tener que regresar al texto, pero al menos las ideas más importantes ya las tienen. Entonces, desde ahorita vayan ustedes haciendo su cuadro o su ficha o su página de Word o como ustedes se acomoden mejor hacerlo, o su cuaderno, hay muchos que todavía trabajan, mire, yo traigo mi cuaderno aquí con mis notas. Entonces, como cada quien se acomode mejor, está bien, pero lo importante es que lo que ustedes vayan leyendo,
lo vayan escribiendo, lo vayan guardando, lo vayan referenciando. Escribir es la manera más eficaz de recordar las ideas que ustedes quieren ir desarrollando. Entonces, pensar que ustedes escriben para otros quiere decir que también cuando están leyendo un texto, están leyendo de manera reflexiva. Ustedes están reflexionando sobre lo que están leyendo y tratando de dilucidar si les hace sentido o no, si tendrían mejor que empezar por otra lectura más sencilla o irse a un autor indirecto, porque a veces así pasa. Conceptos de, no sé, vamos a decir, gobernanza que empezó a desarrollar este autor que yo les decía, Rhodes, pues a lo mejor a algunos Rhodes les parece complicado y entonces van a ir a leer a José Ignacio Porras aquí en México, que él como que lo explica de una manera más sencilla y luego entonces ya cuando regresan a Rhodes ya lo entienden mejor, ¿saben? Para eso también sirve ir escribiendo, porque eso implica que ustedes están haciendo una lectura reflexiva. Entonces, los elementos que hay que tomar en cuenta es, primero, el tema, que nosotros ya hemos estado hablando aquí de eso. Después vamos a pasar a cómo vamos a problematizar el tema, cómo vamos a pasar del tema al problema y luego del problema a las preguntas. La mejor forma de anclar una investigación es tener una o varias preguntas, se sugiere que en general sea una robusta, que nos va a anclar y nos va a recordar siempre que estemos leyendo o siempre que estemos haciendo trabajo de campo, que no nos olvidemos que aunque haya cosas bien interesantes y que se relacionen con nuestro tema, no es en lo que vamos a poner atención, porque si no nos vamos a dispersar. La pregunta de investigación ancla todo el trabajo de la investigación. Entonces, muy importante tener las preguntas a contestar, bueno, a responder y el problema que vamos a resolver. Eh, en la segunda parte de esta lectura que yo les di, se habla mucho del juego de roles. ¿Qué rol estamos cumpliendo cuando estamos desarrollando nuestro trabajo de investigación? Entonces ellos dicen, no se trata solo de leer y escuchar lo que están diciendo los demás, sino de hacer. Es decir, empezar, como lo decíamos ahora, a darle forma a nuestros trabajos de investigación. ¿Qué forma creemos que debe tener nuestro trabajo? Cuando dice estos autores, no solamente se trata de leer y escuchar, a lo mejor se está refiriendo a conferencias, porque también los autores nos recomiendan que cuando estamos delimitando nuestro problema de investigación, pues no solamente las fuentes sean los artículos, los libros o los capítulos, sino también a veces hay conferencias que no son, pues justamente, no sé, en la UAM van a venir a hablar sobre el tema de los servicios públicos municipales y yo estoy trabajando sobre el agua o sobre la basura o sobre no sé qué. Entonces, aprovechar también eso. Entonces, el objetivo es plantear y responder preguntas sustantivas, preguntas que ayuden a avanzar en la resolución de los problemas. No que nosotros vayamos a resolver los problemas, eso no se puede, es muy difícil, pero sí podemos contribuir con la información que generemos a que ese problema vaya siendo resuelto. Entonces, de lo que se trata es de que nuestro trabajo de investigación se centre más en las complejidades, en las ambigüedades, en las incertidumbres, en los enigmas y luego tratar de resolver esas ambigüedades, ¿no? Lo que ustedes decían, a ver, ¿por qué en el Estado de México no se ha hecho efectivo el derecho al aborto a pesar de que está en la ley? Pues esa es una incertidumbre, eso es un enigma y eso, tratar de identificar eso y de encontrar algunas respuestas es empezar a resolver el problema, es contribuir a resolver el problema. No crean que todos los trabajos de investigación deben tener al final un aporte para los tomadores de decisiones.
ojalá los tomadores de decisiones leyeran lo que hacemos. A veces no, pero a veces sí. Entonces, lo que tratamos de hacer es colocar las posibles respuestas o la información del problema de la manera más accesible a quienes toman las decisiones. Uno de los temas de investigación que trabajo son los comités independientes de agua potable, que es un problema desde hace mucho, pero ahora pues más. Y entonces el licenciado Pichardo Pagaza, me acuerdo que me decía, Cecilia, es que esa investigación que usted hizo con los comités de Toluca lo tendrían que leer los tomadores de decisiones. No es que yo haya resuelto el problema de los comités, no, es un problema que no se puede resolver o que no se resuelve fácilmente, pero al menos yo, y que hice mucho trabajo de campo, pude aportar información que quizá los tomadores de decisiones no tienen. Cómo están conformados los comités, cómo se atrincheran con el agua, cómo la están usando, cómo no la están midiendo, cómo no la cobran, cómo, ¿saben? Una serie de cosas que cuando tú quieres resolver un problema tienes que saber, y en las administraciones públicas en general no se tienen las herramientas para mandar a alguien a que investigue todo eso, pues los investigadores lo hacemos y con eso estamos contribuyendo a resolver un problema. Entonces, eh, a lo que nosotros nos tenemos que abocar es a tratar de resolver, interesarnos en las preguntas de investigación. Una pregunta de investigación. Algo que nos decían en la Complutense cuando estábamos escribiendo la tesis es, con una tesis no tenemos que resolver todo lo humano y lo divino del problema que nos interesa. Vamos a resolver o aportar una cosa, pero bien hecha, bien escrita, bien sistematizada, bien acotada. Con eso contribuimos más que si queremos abarcar todos los aspectos que tienen que ver con ese problema. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, lo que decíamos hace un momento, que entre más ustedes van comprendiendo el problema que quieren investigar, van a ir mejorando mucho su redacción, van a ir mejorando mucho la expresión de su problema, porque van a ser mucho más precisos sobre lo que están escribiendo y no tan general y también el problema de la basura y también el problema de los pepenadores y también, no, solamente el problema de los comités de agua, punto. Y que tiene que ver con muchas, sí tiene que ver con muchas cosas, pero de todas esas cosas que tienen que ver, tenemos que decidir cuáles son las que nos parece que explican mejor ese problema que otras, y no tenemos que poner todo. Entonces, ustedes entre más vayan entendiendo, comprendiendo su tema, ustedes van a ver que también van a ir siendo más selectivos al momento de leer los textos que vayan encontrando. Van a mejorar también su manera de pensar en el problema. Se trata, como ya dijimos, de no repetir lo que ya dijeron todos, sino de analizar. Yo hace poco me encontré un artículo de aquí, de este Centro Interamericano de Estudios del Agua, que hicieron una propuesta de un modelo técnico para resolver el problema de los comités de agua potable. Y entonces los autores critican algunos trabajos que yo he escrito sobre los comités de agua y la verdad me dio mucho gusto porque yo dije, pues para eso, de eso se trata, de que lo que esté escrito no digas, ah, Cecilia Cadena tiene razón, pues no, a lo mejor no, o sí para algunas cosas, no para otras. Y entonces ellos dicen, es que ella solamente se queda en la idea de si los comités deben permanecer o deben ser sustituidos por los organismos operadores. Pues sí, porque ese era el propósito de mi trabajo, pero ellos quieren hacer otra propuesta, está bien. Entonces, no se trata de repetir, sino de analizar, de criticar, de tratar de ir más allá. Para eso son los trabajos y para eso en la academia hacemos esto, criticar, avanzar, tratar de encontrar el problema que nos parece que ese autor o ese trabajo no ha resuelto o no ha abordado de manera adecuada. Entonces, ustedes traten de escribir resúmenes, críticas, para que con esas cosas que ustedes van escribiendo de lo que van leyendo, después ustedes puedan pensar y esas lecturas a ustedes les permitan
ir desarrollando algunas ideas que luego ustedes van a incorporar de una u otra manera a la tesis. Y algo que es también fundamental es que ustedes sepan, y yo creo que todos lo saben y todos lo tienen, todos los que tenemos una tesis, al menos formalmente, tenemos asignado un profesor que es nuestro director de tesis. Y nosotros tenemos que buscar a nuestros directores de tesis para que nos apoyen en algunas cosas que nosotros no sabemos. Los directores de tesis para eso estamos, para no solamente para decir al alumno, esto lo hiciste mal, esto no funciona, esto no lo leíste, no sé qué. Es para decir, cuando el alumno no sabe para dónde ir, pues, oiga, ayúdeme, no sé qué más poner, no sé qué libro leer o no sé a quién dirigirme, ¿saben? A su director de tesis o a otros profesores con los que ustedes tengan relación y crean que les pueden aportar. Eso es algo que a veces se olvida. Yo tengo alumnos que a veces en la universidad, a veces en el colegio también, que me dicen, en todo el semestre no vi a mi director de tesis. Yo le digo, pues es que así no te vas a graduar, porque una tesis, eso se los digo porque tengo muchos años en esto, una tesis que no es seguida por un director se nota. Y de verdad que tengo alumnos muy buenos, pero yo le digo, esta tesis pues tiene mucha información, pero se ve que no tuvo dirección. Entonces, alumnos que encuentran mucha información, que trabajan mucho de verdad, pero que como no hay quien los dirija, pues se dedican a poner todo lo que van leyendo. Y eso pues no los lleva a ningún lado. Entonces, siempre pensar que hay alguien que nos tiene que apoyar, que ayudar, ojalá el director de tesis, pero si no puede ser otro profesor al que ustedes le tengan confianza y que crean que los puede ayudar y sobre todo ayudar a entender, a comprender las dificultades que implica un trabajo de tesis. Porque a veces en los trabajos de tesis nos encontramos y uno termina diciendo, pues yo no sirvo para esto, mejor me debería. Eso es el momento en que más hay que leer, en que más hay que buscar. Yo a mis alumnos siempre les recomiendo que tengan un libro de literatura al lado de su tesis, al lado de su vida, al lado de su cama. Porque cuando uno está embotado con tanta lectura sobre el trabajo de tesis, no sé, uno se agarra una novelita de lo que sea, te cambia un poco las ideas, pero te enriquece también sobre lo que estás leyendo. Las novelas también son una fuente de información. No sé cómo podemos imaginar otros mundos si no leemos literatura. Entonces, la literatura también nos ayuda a pensar nuestros temas de investigación y ubicarlos de otra manera, y a veces de una manera creativa. No que tengan que sacar de 100 años de soledad alguna ciudad para su tesis, que podría ser, pero simplemente refrescar un poco la cabeza y cuando regresan ustedes a su tema de investigación verán que lo mirarán con otros ojos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo sobre el texto que leímos, alguna duda, comentario, ¿no? Bueno, entonces, en la próxima sesión vamos a ver este asunto de cómo vamos a pasar del tema al problema para ya darles a ustedes unas estrategias pues más concretas y luego cómo de pasar del problema a las preguntas de investigación. Entonces les pido por favor que desde ahorita, si no se van de fiesta porque es viernes, empiecen a buscar eh, mm, publicaciones que estén relacionadas con el tema que a ustedes les interesa investigar. Y luego, si encuentran mucha información, ojalá, pues háganse también un plan de cómo las van a ir revisando. Yo lo que les recomiendo es ver primero el resumen o la introducción. Si ustedes leen el resumen en la introducción, ustedes van a saber si ese texto puede ser útil para lo que les interesa o no. Y si no, pues lo dejan. Si sí, pues ya entonces empiezan a trabajar con su ficha o su cuadro o su resumen o como ustedes lo quieran hacer, tratando siempre de no olvidarse, y eso lo vamos a ver la otra sesión, de no se olviden de colocar toda la información del texto. Ahorita colóquenla como sepan o como les hayan enseñado y luego la vamos a acomodar con APA. Pero pónganlo porque la bibliografía es como otro capítulo de la tesis. Yo siempre les digo a mis alumnos,
denle la importancia que tiene a la bibliografía. Yo me tardé en titularme, bueno, en entregar mi tesis de doctorado 2 meses más de lo que debería, porque tenía perdida una referencia. Una referencia. Porque no la anoté, anoté nada más, no sé, el nombre del autor y después cuando lo quise buscar ya no lo encontraba. Entonces, no, eso no les debe de pasar. Ustedes todo, conforme vayan citando o referenciando a algún autor o haciendo ahorita sus resúmenes de lo que van a empezar a leer, pongan toda la información del texto que estén leyendo, porque eso les va a ahorrar muchos problemas y les va a ayudar a avanzar en algo que las formas en la academia no son caprichos, son formas de relación, son códigos de relación que tenemos los que investigamos, los que trabajamos en la academia. Entonces, no es un capricho, no es que, ay, ahora quiere que ponga toda la bibliografía. Pues sí, la bibliografía es muy importante, ustedes saben, hay muchísimos casos de plagio últimamente, no que haya sido últimamente, siempre ha habido, pero ahora son más públicos, y eso es algo que tenemos que evitar. Como ya dijimos al principio, casi todo lo que nosotros vamos a hacer ya está escrito, casi todo. Nosotros le vamos a dar un plus. Poner todo lo que dijeron los demás antes que nosotros es un acto de honestidad académica e intelectual. Y hay que hacerlo porque lo hicieron. Y nosotros simplemente los vamos a tomar como referencia para poder seguir avanzando. Entonces, Isabel Allende decía que ella es literata, no es académica, pero decía, la escritura académica es un plagio autorizado. Y efectivamente, es un plagio autorizado porque nosotros escribimos lo que otros ya escribieron, pero lo citamos. Por eso es autorizado, porque los reconocemos, porque ponemos sus nombres y sus páginas donde dijeron exactamente con esas palabras u otras lo que nosotros también queremos decir en acuerdo o en desacuerdo. Bueno, no sé si tengan un comentario, una pregunta. ¿No? ¿Sí? María Antonieta. Sí, te quería preguntar si tenemos, bueno, yo como no asistí a la primera reunión, quería preguntarte si tenemos un programa Sí, del sí, curso sí, creo que lo que me lo tiene. pudieran enviar. Sí, se los Bueno, hacemos llegar por el chat para ajá, que lo tengan. sí. Hay unos ajustes que ya les he estado comentando que luego yo voy a ir haciendo, Sí, dependiendo cómo veamos en el grupo, pero por ejemplo, quería avanzar lo de APA, pero no, primero vamos a avanzar en lo del problema, porque como sí, ustedes ya estuvieron en el tema, y es muy importante que empecemos a avanzar en cómo transformar ese tema a problema. Entonces, vamos a hacer primero eso. Las referencias ustedes ahorita pónganlas como ustedes les hayan enseñado y ya dentro de 2 sesiones, ese día dedicamos solamente a revisar la estructura de las referencias en APA. Ujú. Lo que gracias. puedes hacer, María Antonieta, que era Sí, algo que hicieron ya todos, si me mandas en una media página nada más tu idea de tema, por favor. Odi. Sí, una pregunta, bueno, más bien, sí, una duda. Eh, para delimitar el tema, ¿vamos a ver algo más o sobre lo que hablamos hoy, de sobre lo que ya tenemos que trabajar y tenerlo listo para... ¿O hay ¿Cómo? algún ¿No? material más que nos pueda ayudar un poquito más a definirlo? Sí, yo les puedo dar, yo les recomendé la vez pasada que si podían consiguieran este libro de Bot Colom y William. Ellos, y ahí en el programa que les va a hacer llegar Wendy viene una bibliografía básica sobre estos temas que estamos viendo, sobre cómo delimitar el tema, luego para convertirlo en problema y luego para convertirlo en preguntas. Entonces, sobre la delimitación vamos a estar hablando casi todo el tiempo, Odín. En los siguientes capítulos de este libro, si quieren se los mando, eh, se habla de esto, de cómo vamos a ir delimitando el tema para que ya estemos en condiciones de transformarlo en un problema, porque imagínense con 5 temas que tenemos como idea y pasarlo a problema, pues nunca vamos a poder, pero si ya vamos decantando el tema
entonces va a ser menos difícil pasarlo a un problema, que de todas formas ese es un proceso intelectual del que no nos vamos a librar y eso es lo rico del trabajo de investigación. Entonces yo a los alumnos, y lo vamos a hacer aquí también, por ejemplo, cuando lleguemos al tema de las preguntas de investigación, vamos a hacer ejercicios. Y entonces ahí tú vas a hacer, no sé, 10 preguntas y vas a ver que cada vez te sale algo distinto y esta no la que quiero, pero eso nos va a ir ayudando a delimitar nuestra pregunta de investigación. Esos ejercicios también son muy útiles y eso los vamos a hacer aquí en clase. Ok, Ujú. ¿Alguien más? ¿Berenice? Doctor, entonces para tener clara o claro las actividades que vamos a hacer para la siguiente semana es lo de la lectura que nos comentó de las publicaciones relacionadas y estaba comentando algo de un cuadro. Eso ya no lo tengo muy claro. Ah, no, eso era una idea que yo les dije que es la manera en que yo trabajo. Ok. Yo hago un cuadro, si quieren les puedo mandar a quien le interese, me lo piden y yo se los mando como yo lo hago. Un cuadro en el que pones los datos del texto que leíste, los autores, los principales conceptos, a veces la metodología, si te interesa. Yo también siempre pongo una columna de metodología. eh, y al final, algunas citas textuales de lo que leí que me pareció que no se puede decir de otra manera, ¿sabes? Y eso es un cuadro que yo uso mucho cuando escribo y que me sirve mucho porque al momento de estar redactando, pues me voy al cuadro y ahí para el estado de la cuestión digo, fulanito y sutanito dicen esto que va en este sentido y perenganito y no sé qué dice esto en este otro sentido. Es cuestión práctica, pero hay quienes, colegas míos, que se entienden muy bien haciendo fichas, una hoja por cada, o dos, o las que sean, por cada autor que leen. Eso es, hacer el cuadro no quiere decir que solo esa información del cuadro se utiliza. Quiere decir que esa es una referencia general cuando sobre todo estamos redactando, pero que si luego quieres ahondar, pues te regresas al texto que ahí pusiste. Quien quiera que se los mande, me manda un mensajito y yo se los mando con un ejemplo que tenga de ahí, de algo que haya escrito recientemente. Ujú. Bueno, entonces, pues si ya no tienen otra duda o comentario, estas lecturas que ustedes van a hacer para su tema, sobre su tema que van a hacer del estado de la cuestión, esas por el momento guárdenlas ustedes, es para ustedes, y vayan haciendo su carpeta, su texto, su Word, donde lo vayan a hacer. Y ya con eso vamos a trabajar luego más adelante, pero eso les va a servir mucho para los siguientes componentes del protocolo de investigación, porque ustedes van a empezar a tener más claridad sobre lo que quieren hacer y entonces les va a costar menos trabajo hacer los planteamientos que siguen. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, buen fin de semana. Espero que les haya servido de algo esta sesión y que podamos seguir avanzando. Aprovechen. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, doctora. Buenas tardes. Nos vemos dentro de 8 días. Y Luego. les voy a hacer llegar Gracias. en el transcurso de la semana una liga para que puedan tener acceso a un Drive, donde vamos a empezar a subir ahí toda la documentación y la puedan estar bajando, aparte de hacérselas llegar por el chat, que a veces es un poquito más fácil de consultarla, pero para que la puedan tener ahí en el Drive. Y se les va a hacer llegar también los videos, los primeros videos. Les comento que no les vamos a poder proporcionar todos los videos porque luego ya me faltan y lo que queremos es que asistan a la sesión para que se enriquezca con todas las participaciones, con todas las dudas. Entonces, salvo ocasiones muy especiales, les haremos llegar las sesiones, pero para que por favor asistan a las sesiones para poder interactuar entre todos. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Muchas Gracias. gracias. Gracias, buen Gracias. fin. Un gusto. Chao.